A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Amables televidentes, en nuestro programa Educación Superior del día de hoy tenemos el agrado de presentar un tema de mucha actualidad para la vida ecuatoriana: las elecciones en el Ecuador vistas desde la academia. Para abordar este tema hemos invitado a un prestigioso catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, el magíster Daniel Crespo. El magíster Daniel Crespo es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene un minor en Historia de la Universidad San Francisco de Quito, tiene una maestría de Relaciones Internacionales obtenido en la Universidad Andina, tiene una maestría también en Estudios Medievales en la Universidad de Navarra, y es miembro de la 13ª promoción de la Academia Diplomática del Ecuador. Como habíamos indicado, actualmente es profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias, Daniel, por aceptar esta invitación y bienvenido. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí presente. Bueno, Daniel, el tema es por demás apasionante, las elecciones en el país. Nos convocan periódicamente a elegir nuestras autoridades. Bien, ahora estamos convocados para el 7 de febrero para elegir presidente, asambleístas y también para el Parlamento andino. Muy bien. ¿Se toma esta invitación a la ciudadanía a votar como un elemento de participación ciudadana? Daniel, por favor. Bueno, realmente aquí viene la primera pregunta que uno debería hacerse es: ¿qué tanta participación voluntaria puede existir cuando tenemos por delante un proceso que es a la vez un derecho y una obligación? ¿Ya? Desde que nosotros retornamos a la democracia, el nivel de ausentismo, el promedio de ausentismo es del 25.6%. 25% más o menos, ¿no? Es alto. Es alto, es alto. Y de lo último que pude recabar información previo a este momento, los cálculos que tiene el CNE es que se va a mover dentro de lo histórico, ¿no? Y para que esto no se dispare, pues están con todas estas campañas sobre cómo se va a manejar el tema de la bioseguridad, de la importancia de la participación, etcétera. Tenemos pues poco tiempo previo al proceso electoral para la primera, lo que vendría a ser probablemente la primera vuelta para las elecciones presidenciales, y se esperaría que esto no varíe mucho, a pesar de que todavía hay un cierto resquemor, diría yo, cuando uno conversa con la gente sobre la posibilidad de un contagio, ¿no? Ya. Sin embargo, por lo menos la información que nos da el CNE, los simulacros que se han hecho, la campaña de información, pues van por buen camino y se espera que no se muevan. Lo que, Daniel, usted quiere decir es que la pandemia puede causar un cierto porcentaje de ausentismo. Podría variar el porcentaje histórico. Podría variar. Sí. Ya. Y esa es la idea, ¿no?, de las campañas, ¿no? Evitar que esto se nos dispare. Ya. Habrá que ver qué cifras se nos arrojan después. Pero yo creo que, si bien esto puede ser un dato interesante, lo que nos debería preocupar es qué siente el ciudadano respecto a su participación. Qué importante, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué implica para el ciudadano participar? ¿Realmente está siendo parte de un ejercicio democrático? ¿O está cumpliendo con la necesidad de tener la papeleta sin la cual no puede hacer trámites de su día a día? Y eso también nos debe hacer pensar sobre el desgaste del sistema político y cómo lo percibe el ciudadano común. Porque si nosotros vemos un poco las
las encuestas y los sondeos de opinión que han circulado en las últimas semanas, existe un fuerte desidia, diría yo, del ciudadano promedio frente al proceso electoral, ¿no? Un sistema en el cual no se siente adecuadamente representado o directamente no se siente representado, una percepción de la corrupción como algo generalizado y que es prácticamente parte intrínseca del accionar político en nuestro país. Como que pone un obstáculo en la participación del ciudadano la corrupción. Exactamente. Y es algo que se puede percibir en personas de diferentes estratos, de diferentes regiones del país, cuando se habla de por qué es importante participar. Y muchas veces, ¿para qué? ¿Para qué si todo está dañado, todo está corrompido? ¿No? El que se mete es para robar. Por supuesto, esto hay que analizarlo con un poco más de detalle, pero lo que quiero aquí recalcar es que es la percepción generalizada. Entonces existe uno de los retos que tiene no solamente el gobierno que venga, sino todo el estamento político como tal, es justamente el rescate de la necesidad, digamos, de la honorabilidad del quehacer político y la revalorización del servicio público. Eso es una tarea pendiente y una tarea de mediano plazo, que sea quien sea que llegue en este y el subsiguiente gobierno, es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? Eso hay que trabajarlo desde la educación. Muy bien, pero este llamado a votar y esta participación política es parte de la democracia representativa, Daniel. Así es. Es decir, ¿está vigente aún la democracia representativa o hay visos también de una democracia directa, más participativa? Daniel, por favor. Bueno, por supuesto, nuestro sistema político responde al esquema tradicional de la democracia representativa, ¿no? Esas democracias, digamos, pues, liberales, que se van gestando ya, a un nivel teórico desde el siglo XVIII, ¿no? El pensamiento ilustrado van tomando forma ya sea en repúblicas, ya sea en monarquías parlamentarias o constitucionales en el siglo XIX. Entonces es algo con lo que, digamos, en el mundo occidental ya estamos bastante familiarizados. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que en los últimos lustros ha habido pues cada vez una mayor crítica a los límites que tiene la democracia. ¿Hasta dónde va la democracia representativa, verdad? Exacto, así es, ¿no? Y cómo además esto no se maneja de la misma forma en diferentes sistemas políticos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde la democracia, digamos, la participación ciudadana en asambleas locales, en asambleas, digamos, de los condados, pues es mucho más fuerte. Nosotros llevamos, por dar un ejemplo, mucho menos tiempo con ejercicios directos como esto de la silla vacía, el ejercicio de la silla vacía. Entonces sí estamos, yo creería que en una transición, ¿no? Por lo menos ya desde el planteamiento teórico, el cuestionamiento teórico, y también ya comenzamos a tener ciertos ejercicios prácticos. Y dentro de esto también podríamos quizás considerar la forma de interactuar de los candidatos o de los políticos con sus votantes a través de lo que ya nos ofrece la política 2.0, la participación en redes, la participación, ¿no es cierto?, a través de campañas, ya sea en Facebook, en Twitter, en TikTok inclusive. En este momento tenemos un candidato presidencial que es tremendamente activo en TikTok, por dar un ejemplo, ¿no? Y eso le ha dado visibilidad, ¿no? Claro, así es, así es. Mire, Daniel, en esta democracia representativa juega un papel muy importante el partido político, los partidos políticos. Si bien se dice que los partidos políticos representan las diversas ideologías, son la expresión de las esperanzas de un pueblo. ¿Cómo están estos partidos políticos en el Ecuador? ¿Están fortalecidos, débiles? Por favor. Bueno, esta pregunta yo creo que la podríamos enlazar un poco con lo que estábamos conversando hace unos minutos, ¿no? En el sentido de que si existe un cuestionamiento a las capacidades y límites de la democracia representativa, yo creo que por lo menos en países como el nuestro estamos también asistiendo a una crisis del sistema de partidos. Si nosotros hacemos digamos, pues un recorrido brevísimo, simplemente para mencionarlo, de lo que fueron las estructuras partidistas sólidas en los años 80 y principios de los 90 de partidos como el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, sí, la democracia cristiana, digamos, pues en la democracia popular, inclusive el mismo MPD.
tendríamos estructuras mucho más firmes, digamos que con un alcance, yo diría que mucho más abarcativo a nivel nacional, y también representaban, con sus limitaciones, digamos, pues, posiciones ideológicas claras. En este momento tenemos 16 candidatos presidenciales. ¿Qué cosa? ¿En serio hay 16 tendencias ideológicas en el Ecuador? 16 tendencias que no se pueden aglutinar en función de algo más. Realmente no lo creo. Por supuesto que ahí entra otro problema, ¿no? Que es cómo esto se ve favorecido por ciertos digamos, por ciertos planteamientos que están en el Código de la Democracia. Pero también, digamos, pues ya desde un punto de vista un poco más analítico, lo que también esto nos representa es que tenemos una crisis justamente en la estructuración ideológica de un movimiento, de un partido. Muchos serán parecidos, ¿no? En la estructura ideológica. A con B, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es lo que usted manifiesta. Ahorita se dice que hay en el país, entre partidos políticos y movimientos nacionales, provinciales y hasta parroquiales, 280 instituciones políticas. Su percepción, por favor, para el futuro de estos partidos. Bueno, voy a hacer primero una relación con lo que sucede en los Estados Unidos, para poder llevarlo para acá. Estados Unidos, perfecto. Sí, porque también existe una percepción errada de que en los Estados Unidos existen dos partidos, y eso no es así. Existen dos partidos con esa solidez nacional como para ser los que conduzcan el sistema electoral, ¿no? Pero a nivel de condados, a nivel de estados, no quiero olvidarse que los Estados Unidos es un estado federal, existen múltiples partidos pequeños, movimientos, que lo que van haciendo es, a medida que vamos llegando en las primarias de los dos grandes partidos, para lo que ya son digamos, las instancias legislativas estatales o ya nacionales, y las elecciones presidenciales, se van aglutinando, ¿no? Van encajando, van entrando dentro digamos, de estas grandes corrientes, y eso es lo que hace que exista esta percepción de que hay dos partidos. Pero cuando nosotros nos vamos a un bipartidismo, prácticamente, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Pero cuando vamos a la base vemos que eso representa, en última instancia, está fundamentado en en una multiplicidad mucho más compleja, ¿ya? Pero que se va llegando en ese sendero por un ejercicio político muy activo. ¿Ya? Si es que en el Ecuador esa multiplicidad de movimientos y partidos derivase en algo más conciliador, en agendas más amplias, que puedan sintetizarse, por ejemplo, ya para una campaña presidencial, en 3 o 4 partidos, yo lo encontraría como un ejercicio muy saludable. Perdón, Daniel, pero se ha intentado hacer eso. Por ejemplo, una especie de ostracismo político, poniendo límites. Yo recuerdo, comenzaron con el 5% de resultados en 2 elecciones. Luego los políticos dijeron que estaba muy elevado, bajemos al 4%. Bueno, eso era una forma o un intento de eliminar algunos partidos políticos que posiblemente no tienen el respaldo popular. Exacto. Pero bueno, los mismos políticos se encargaron de eliminar. A lo mejor... Es que hay intereses, por supuesto. Claro. ¿No? Que va desde cierta visibilidad, desde cierta, inclusive, ¿por qué no decirlo? Cierta cuota en el momento en que se asignan presupuestos. Así es. Entonces, pero justamente lo que yo quería mencionar es que si es que esa amplitud derivase en agendas amplias, que en el momento que llegamos de instancias como la que estamos viviendo en estos momentos, permitiese identificar 3 o 4 tendencias, entonces ese ejercicio no sería un problema. Lo que sucede es que esa multiplicidad de movimientos y partidos deriva en un fraccionamiento que no redunda en un ejercicio democrático más consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, hace más difícil el pensar en una agenda nacional, una auténtica y genuina agenda nacional. Desde luego. Y lo segundo es que también puede generar una crisis de gobernabilidad, porque le resta legitimidad a quien llegue a ocupar el cargo público por el cual está postulando.
Ejemplo, lo que ha sucedido en la ciudad de Quito con el alcalde Yunque. Con el alcalde, ¿no? Que ganó con el 22% aproximadamente. Así es. Ni siquiera la cuarta parte, el 22%. Y en este momento tiene serios problemas, justamente por esa polarización del voto, con las personas que conforman el Consejo Municipal. Y está en duda la legitimidad, no la legalidad, la legitimidad del alcalde. Así es. Que podríamos hacer un ejercicio muy breve de contraste con la legitimidad que tiene, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri. Exactamente. Sin entrar en mayores detalles, simplemente hablando de este punto en concreto. Daniel, los partidos políticos hacen sus listas. Según el Código de la Democracia, tienen que hacer ejercicio de democracia interna para nominar los candidatos. Así es. Listadito. ¿Se cumple eso en el país? El que se cumpla es una cosa, que cómo se cumpla yo creo que es otra. Yo creo que por ahí va la cuestión, porque tiene que haber, digamos, pues una evidencia de que ese ejercicio de democracia interna se ha efectuado. Pero si nosotros escarbamos un poquito más, podemos encontrar que ciertas estructuras cuasi caciquiles se mantienen en la mayoría de partidos. Ya. Por ejemplo, si nosotros pensamos en cómo se estructuran las listas en el seno del Partido Social Cristiano, yo me pregunto si es que la figura de Jaime Nebot no tiene nada que ver con la forma en que se establecen quiénes van y quiénes no. Ya. Tendría mis serias dudas de pensar que responde realmente a un ejercicio democrático donde no hay ninguna injerencia de las cabezas históricas del partido. ¿O qué sucede, por ejemplo, en el caso bueno, ahorita Álvaro Noboa ya quedó fuera de, digamos, pues de esta... Ya está fuera de... Claro, pero pensemos en lo que era el manejo, justamente el manejo de su movimiento político sin su injerencia. O pensando incluso creo, sin la figura de Lazo. Creo que eso me deja un poco de dudas, ¿no? De qué se entiende por democracia interna. Y si es que estamos respondiendo a una agenda ideológica, volvemos a un punto que ya lo topamos, o a intereses personales. Pero el asunto concreto es que vamos, y ahora con la nueva modalidad, vamos y votamos en plancha. Y ahí está la plancha, desde la A hasta la Z, el listado completo. Y hemos vuelto, de hecho, a poder hacerlo. Claro. Ahora, ahí es cuando se espera la responsabilidad de los partidos políticos de la confección de la lista, que sean honorables, capaces y que vayan a trabajar por el bien del país. Eso es lo que se necesita. Muy bien, ahora tenemos un gran árbitro en el actual momento, 2 árbitros, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Con todo el show que nos han presentado, los problemas que ellos tienen, las elecciones estarán garantizadas en cuanto a la pureza del sufragio, que no va a haber mayores problemas. Daniel. Bueno, aquí volvemos justamente a esta crisis del sistema político que tenemos hoy por hoy, ¿no? No nos olvidemos que la última constitución se generó esta función electoral que no existía y que tiene dos componentes, ¿no? Tenemos por un lado el Consejo Nacional Electoral, por otro el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Ambos con 5 consejeros acá y 5 jueces acá. Y lo que hemos visto en los últimos meses, los ecuatorianos, ha sido un espectáculo, porque no sé qué otra palabra podríamos utilizar, que deja muchas dudas sobre la transparencia, no solo del proceso electoral que se viene, sino de cómo se articula justamente las candidaturas, que son aceptadas o no. Pensemos en el caso de Álvaro Noboa, más allá de que despierte o no despierte simpatías personales, Claro. ¿Qué es lo que sucedió con su candidatura? ¿Por qué llegamos a este punto en el que no es parte de esa larguísima lista de 16 presidenciables? Tenemos incluso, esto llegó inclusive al Tribunal, a la Corte Nacional de Justicia. Hasta allá llegó. Hasta allá llegó. Exactamente. Entonces, y si a esto le sumamos fallas que son hasta pueriles en el asunto del logotipo, del nombre de un movimiento en las papeletas con retraso, y las dudas que se generaron fundadas o infundadas en el último proceso electoral,
respecto al apagón que hubo. Sí, ¿no? exactamente, la parte... Yo creo que todo lo que ha sucedido y esta disputa entre los además de que incluso entre los consejeros del mismo Consejo Nacional Electoral hay dificultades, hay problemas, ha habido acusaciones. Yo creo que todo esto de alguna manera redunda en esas dudas que tiene el ciudadano promedio sobre la legitimidad de lo que se está haciendo. Sí, pues eso es una pena que haya la duda, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de los candidatos, sus ofertas versus la realidad de las necesidades de nuestro país. ¿Qué es lo que usted, Daniel, ha percibido en este proceso eleccionario actual? Bueno, primero que este número tan alto de candidatos presidenciales ya de por sí representa una dificultad. Porque si una persona quiere empaparse, digamos, con la suficiente responsabilidad de las propuestas de campaña de cada candidato, hablar de 16 candidatos ya representa de por sí un problema, ¿sí? Para poder contrastar posturas. Hemos tenido la oportunidad de seguir, por ejemplo, los debates organizados por el CNE, en el que por fin participaron todos, el que se organizó por la Cámara de Comercio de Guayaquil, inclusive lo que se organizó a través del comercio, del Día del Comercio, ¿no? Transmitió por Televicentro. Entonces, el poder conjugar todo eso, el poder hacerse un esquema de qué propone quién, representa una dificultad y uno termina apelando a que agarrar a los candidatos que parece que tienen más opciones para poder contrastar. En el caso nuestro, pues, Arauz, Lasso y Yacu Pérez. ¿No? Los sondeos, las encuestas que tenemos, pues dejan al resto muy, muy por atrás. Ninguno de los otros candidatos llega al 5%. Entonces, tal vez centrarse un poquito en las tres posturas, ¿no? De forma muy breve, ¿qué tenemos con el candidato Arauz? Pues bueno, pues retomar lo que fue, digamos, pues las líneas programáticas y emblemáticas también, pues, del correísmo, ¿no? Antes, digamos, pues, centrándonos en lo que fue los años de Rafael Correa. Guillermo Lasso con una agenda que podríamos situar un poquito más en la centro-derecha, ¿no? que de alguna manera pues es la misma con la que se enfrentó a Lenín Moreno en el proceso electoral pasado. Anterior. ¿Sí? Tal vez radicalizando algunos puntos más. Y finalmente tenemos en Yacu Pérez pues a esa izquierda, digamos que con el sector indígena. Ruptura, sí, el sector indígena que rompió con el correísmo, ¿no? Exacto. Entonces que de alguna manera pues apela a una agenda más enfocada hacia que los jóvenes, del ecologismo, los derechos, digamos, una agenda más de izquierda, pero totalmente pues enfrentada con lo que fue el correísmo y el periodo de Rafael Correa, ¿no? Terminemos esta conversación, Daniel. Cualquiera de los candidatos que tome el poder, ¿qué le espera al candidato y qué espera el país del candidato ganador? Bueno, al candidato, a quien gane, le espera una situación muy compleja, ¿no? Por un lado tenemos una crisis de gobernabilidad gravísima, que es uno de los rasgos que yo creo que característicos ya del gobierno de Lenín Moreno, una de las herencias más difíciles que deja Lenín Moreno, una crisis de gobernabilidad fuerte, una situación presupuestaria muy compleja. No podemos olvidarnos del acuerdo con el FMI y las implicaciones que eso va a tener para el gobierno que venga. Así es. Habrá que ver cómo con esa tremenda polarización política en la que hemos estado conversando se podrían estructurar realmente, digamos, mayorías que permitan gobernar en la Asamblea Nacional. Y también, por supuesto, no podemos olvidar cómo esa crisis de gobernabilidad se vio afectada por la pandemia. En definitiva, Daniel, al próximo gobernante le esperan problemas, solucionar problemas económicos, sanitarios y de corrupción. Sí. Que Dios le bendiga al candidato y Dios bendiga a este país. Daniel, muchísimas gracias por su participación, muy amable. Gustavo, muchas gracias por este espacio. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por sintonizarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.